Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 encargados del capítulo 1 del libro Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado. La cubierta. Lo primero que habla con el espectador es una declaración visual, ilustrativa que muestra una representación de los cánones griegos que instauraron la perfección y el concepto de mímesis, que fue estudiado y reinterpretado posteriormente. Es una muestra de una estructura emblemática con un significado histórico, simbólico y estructural que se extiende más adelante. Se visualizan las tres órdenes griegas, jónica, dórica y corintio, y se encuentran unas letras en la portada que pueden significar la C señalando el capitel, la D las volutas del orden jónico, la E el basamento y la F el basamento enfocado en el toro y la escocia. Prólogo de un libro. El prólogo de un libro lo podemos comparar como si fuera la primera página de un mapa. Nos da las claves para entender el viaje que estamos a punto de emprender como lectores. Es un texto breve, colocado al inicio de una obra, cuyo objetivo principal es introducir al lector al contenido y a la visión del autor. En el campo de la arquitectura, el prólogo cobra una importancia especial. No solo presenta el libro, sino que establece una perspectiva crítica y conceptual, enmarcando la obra en un contexto intelectual. ¿Quién escribió el prólogo? El prólogo del libro Entender la arquitectura fue escrito por Josep Maria Montaner, un reconocido arquitecto, escritor y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Su vasta experiencia y conocimiento, tanto en teoría e historia de la arquitectura, le da una voz de autoridad para analizar la obra de Leland M. Roth. La firma de Montaner en el prólogo es una invitación a tomar el libro con la seriedad que amerita, no solo como un simple manual, sino como una herramienta de pensamiento crítico. ¿De qué trata el prólogo? Este prólogo trata en donde Montaner nos dice que el libro de Roth es único. ¿Por qué? Porque tiene dos caras complementarias, una que aborda los conceptos básicos de la arquitectura y la otra que recorre su historia. El autor del prólogo destaca el valor didáctico del libro y subraya que su mayor logro es unir la teoría con la historia, superando la clásica y común división entre ambos campos. Nos explica que el libro nos enseña a ver la arquitectura desde dos perspectivas, una visión sincrónica que analiza sus elementos esenciales en un momento dado y una visión diacrónica que estudia su evolución a lo largo del tiempo. En resumen, el prólogo presenta la obra como una síntesis completa que ayuda al lector a pensar y entender la arquitectura de una manera integral y profunda. Un prefacio es una sección de un libro escrita por el autor para explicar la intención, la historia, la estructura y el propósito de la obra. Es un mensaje personal que sirve como guía para el lector. Por otro lado, un prólogo suele ser escrito por una persona distinta al autor, como un experto o una figura reconocida en el campo. He allí la diferencia entre ambos. Teniendo esto claro, podemos decir que el prefacio de este libro, que firma Josep Maria Montaner, es mucho más que una simple introducción. Funciona como una guía oculta que nos revela la tesis central del autor y nos prepara para lo que viene. Nos indica que el libro tiene un enfoque dual, una parte que es temática, explorando los elementos claves de la arquitectura, y otra que es histórica, recorriendo su evolución. Además, nos conecta directamente con la famosa tríada de Vitruvio, confirmando que nuestro tema, la utilidad, es un pilar fundamental para el autor. En resumen, el prefacio es la hoja de ruta que nos ayuda a entender por qué el libro está estructurado de esta forma, dándole sentido a nuestra exposición. En un nivel más profundo, el prefacio nos revela la intención de Leland Roth de crear un manual accesible y didáctico. No es un texto solo para expertos, sino que está pensado para que cualquier estudiante comprenda la arquitectura desde sus bases. Montaner nos lo confirma al destacar el valor universal de la obra, que nos invita a ver la arquitectura más allá de cualquier estilo o región. De este modo, el prefacio se convierte en una declaración de intenciones que nos dice: no solo vas a aprender sobre historia, sino que vas a entender
¿Por qué los edificios funcionan como lo hacen? La introducción. En primera instancia nos planteamos qué es una introducción, aparte de el inicio de un texto, la apertura que conecta al lector. Es lo que representa el tema, su relevancia y el contenido que expresa. El prefacio antes de la introducción. ¿Por qué el prefacio se encuentra antes de la introducción? El prefacio es el responsable de darle voz al autor, mientras que la introducción es la voz del texto. Es decir, el prefacio es la voz del autor, subjetiva, reflexiva y externaliza el contenido. En cambio, la introducción es la voz del texto, objetiva, estructurada, que internaliza el contenido. Ideas principales. En primera instancia tenemos la arquitectura, el arte inevitable. La arquitectura se encuentra en todas partes, eso lo sabemos, es una presencia que no se puede evitar. Tenemos un constante contacto con ella. Interactuamos con el entorno construido, influye en nosotros, en nuestra psicología, en nuestra psique humana y nos afecta de una crónica física y es aspiracional para nosotros. Entonces tenemos la interrogante. ¿Qué nos deja el interactuar constantemente con la arquitectura? Entender la arquitectura. Entenderla es un compuesto de reconocimiento que está lleno de necesidades, de funciones, de utilidades y de estructuras. Ella posee un significado simbólico y de expresión cultural. El autor lo plantea que para entender la arquitectura debe observarse, analizarse, considerarse y pensar en su historia y significado, ya que en cualquier parte existe y hay arquitectura. Entonces concluimos de ella. ¿Podríamos entender realmente la arquitectura con tantas formas, colores y diferentes conceptos por cada uno de nosotros? El hombre animal que construye. Transformar el arte y su significado no es solo un referente a la utilidad práctica, es un sentido de unidad, de necesidad, en el que se convierte una experiencia de cultura, de estética y de simbolismo, sea pragmático o no. La arquitectura no es naturaleza, es una intervención, un acto consciente. El ser humano piensa mientras construye, que comunica y significa algo resultado de su propia planificación. El arquitecto Luis Kahn lo describió como que la arquitectura es lo que la naturaleza no puede hacer. Ideas secundarias. En primera instancia tenemos la arquitectura que está en todas partes. Estamos rodeados de arquitectura, vivimos constantemente con construcciones que inciden en nuestra experiencia humana, en nuestra vida. De ella tenemos que en Sudamérica existe un petirrojo que construye unos nidos de 2 cámaras comunicadas entre sí mediante un túnel colgante. Aunque hablamos de que la naturaleza no es arquitectura, sí incide en nosotros. Ellos responden a su necesidad de tener para vivir y es parte de lo que nos inspira a nosotros para tener una idea de hacer arquitectura. El conocimiento arquitectónico se construye. Tener comprensión de un edificio es algo de entender las capas que lo conforman, su estructura, su material, su contexto, una experiencia que se enriquece porque se analiza con conciencia. Es decir, que es un modo de comunicación no verbal, una crónica muda de la cultura que lo produjo del todo como un conjunto. La arquitectura evoluciona con el tiempo. Hablamos de diversos lenguajes arquitectónicos dependiendo de su época y que se caracterizaba a su tiempo. Estudiarla te permite comprender el cambio de sociedad y de expresión humana. Tenemos que, si queremos conservar nuestra identidad, debemos tener la precaución de no eliminar la cáscara de nuestro pasado, ya que es como la crónica física de nuestras aspiraciones y nuestros logros. Para culminar, observamos la arquitectura como reflejo de la humanidad. El lenguaje construido es un testimonio edificado de la sociedad que lo ha creado. El estudio arquitectónico es estudiar al ser humano en su historia, en su simbolismo, en su dimensión. Es los resquicios que quedan de nosotros mismos. La arquitectura es como la cáscara del nautilo de la especie humana. ¿Alguna vez te has preguntado qué realmente hace que funcione un edificio? Más allá de su apariencia o estructura, hay un principio esencial que todo arquitecto conoce y debe dominar: la utilidad. Hoy vamos a explorar este concepto clave del libro Entender la arquitectura de Lillian Rowe. ¿Qué es la utilidad en la arquitectura? Desde la época de Vitruvio, la arquitectura se ha definido por 3 pilares fundamentales: la solidez, belleza y utilidad. En este capítulo, Roth se enfoca en la utilidad, la capacidad que tiene una edificación para servir a las personas que lo usan según sus necesidades. La utilidad no solo se trata de una eficiencia técnica, consiste en cómo el espacio responde a nuestras necesidades, cómo se adapta al contexto social y cultural en el que se encuentre y facilita nuestras actividades diarias. ¿Cómo funciona un edificio? En su primer capítulo, Roth plantea una pregunta fundamental: ¿cómo funciona un edificio? Para responder a esta interrogante debemos analizar 5 dimensiones clave.
La circulación. Un buen diseño invita a su usuario y lo guía a través de él sin necesidad de mapas ni señales excesivas. La zonificación funcional. Cada zona debe cumplir su función sin interferir con la de los otros espacios. La distribución espacial es clave creando separaciones invisibles entre ellos. El confort ambiental, la luz, temperatura y sonido, todos estos factores influyen en la experiencia de los habitantes. La accesibilidad. La utilidad también es inclusión. Un edificio debe ser accesible para todos sin importar su edad o capacidades físicas. Sistemas invisibles, la electricidad, agua, climatización, seguridad son elementos esenciales para el funcionamiento de un edificio, aunque no sean visibles. En conclusión, tenemos que un edificio funciona como resuelve problemas reales, acompaña al usuario y dialoga con su entorno. La utilidad es arquitectura pensada desde el ser humano. Como futuros arquitectos debemos preguntarnos siempre, ¿esto que estoy diseñando realmente cómo funciona? ¿De qué manera va a influir mi diseño en las personas que lo habiten? Porque la utilidad no es algo que se pueda ver, es algo que se siente. Y justo eso es lo que marca la diferencia, convirtiendo un espacio simple en arquitectura.